Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Mi nombre es José Abimael Pérez Saldaña y el día de hoy, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a considerar un tema muy importante. Vamos a leer, con la ayuda de nuestro Dios, puestos de pie en sus hogares, la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer en el libro del profeta Joel, con la ayuda del Señor, en el capítulo número 2, en los versículos 28 al 29. Vamos a leer este pasaje escritural. Libro del profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, con la ayuda de nuestro Dios. Leemos y dice así la palabra de nuestro Dios, todos unidos. Dice así: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Bendito sea el Señor. Vamos a orar pidiendo a Dios su bendición para este momento. Oramos con la ayuda del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estamos delante de tu presencia en esta hora. Gracias, Señor, porque permites que llegue el momento en el cual podamos aprender de tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, nos dé la capacidad de poder entender tu santa palabra. Auxílianos, Señor. Toma mi vida en tus manos. Todo tu pueblo, toda tu iglesia, toda persona que pueda oír o ver esta transmisión, pueda, Señor, aprender de tu palabra y pueda gozarse en tus mandamientos. Mi vida está delante de ti y tu nombre sea alabado, glorificado y bendecido. Creyendo me escuchas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios, alabando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aproximadamente, hermanos, entre el año 1740 al año de 1760 estaba, hermanos, desarrollándose un avivamiento, también conocido como el primer gran despertar. Dios usó a personas, Dios tomó a humanos con el cual su nombre y su evangelio fuese expandido. Me refiero a un hombre por aquella ciudad de Connecticut llamado Jonathan Edwards. Debido a que en Norteamérica se estaba colonizando y el evangelio, el protestantismo se estaba expandiendo en Norteamérica, pero hermanos, se estaba llenando de frialdad, había pérdida de piedad en la iglesia. Y así, hermanos, surgió una necesidad de una conversión genuina. Y fue que Jonathan Edwards, en el año de 1741, Dios lo usó y predicó un sermón llamado Pecadores en las manos de un Dios airado. Ese sermón sirvió para que esa iglesia despertara, se avivara, se llenara de celo espiritual, y así él siguió predicando santidad, oración, lectura bíblica. Y tras el océano había otro hombre que también predicaba el evangelio de las nuevas buenas de salvación, llamado George Whitefield. Este hombre predicaba del lado del Atlántico, allá en el Reino Unido, y fue en el año de 1770 cuando viajó a Norteamérica predicando a multitudes arrepentimiento, conversión, santidad, renovación espiritual. Se dice que este hombre llegó a predicar en plazas, hermanos, llenos de gente, aproximadamente 30,000 personas. En toda su vida predicó 18,000 sermones. Y así Dios usó a estos dos hombres, y entonces hubo un avivamiento llamado el primer gran despertar.
En la Biblia también encontramos otros avivamientos, como en el día del Pentecostés. También nosotros vemos el avivamiento cuando Dios usó también al profeta Jonás. Pero hay un avivamiento en el cual en este momento vamos a considerar, y es el avivamiento universal. Bendito sea el Señor. Hermanos, el avivamiento es un periodo de renovación, hermanos, de interés respecto a las cosas que son divinas o de Dios o religiosas. También es el incremento de intensidad, de fuerza o viveza. Hermanos, este avivamiento universal es de suma importancia para la iglesia del Señor, que conozcamos acerca de este acontecimiento venidero. Y es pues el profeta Joel quien nos describe, hermanos, este acontecimiento universal. Joel, su nombre significa Jehová es Dios, o también adorador de Jehová. Este hombre, hermanos, se le desconoce cuándo fue que él comenzó a predicar, aunque se deduce que su predicación fue en el reinado, hermanos, del rey Joás, aproximadamente entre el año 870 y el año 865. Su mensaje no está confinado por el tiempo, tampoco, hermanos, de otra forma, sino que hace que esto se forme una doctrina que puede ser repetida y aplicada en cualquier tiempo. El profeta, hermanos, predicaba con un propósito. Su propósito era advertir a Judá acerca del inminente juicio de Dios por causa de su pecado, y pedirles que se vuelvan, que se arrepientan, que se conviertan a Dios. Hermanos, este hombre predicaba con una peculiaridad muy importante y que podemos resaltar. Era suave, era fluido, pero también predicaba con fuerza, predicaba también con ternura, vivacidad, sublimidad, y él predicaba, hermanos, al pueblo de Israel que se arrepintiera. Su tema principal o su tema central es el día del Señor. Vamos, hermanos, con la ayuda del Señor a considerar nosotros este tema muy importante que es el avivamiento universal, donde nosotros dimos lectura del versículo 28 al 29. Es parte del final de la predicación de este profeta. Sin embargo, hermanos, nosotros debemos entender el contexto por el cual el profeta, usado por el Señor, dice: y será que después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Para esto, hermanos, les invito que leamos en el capítulo 1, versículos 1 al 4, con la ayuda de nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor. Joel 1, versículos 1 al 4. Dice así: palabra de Jehová que fue a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, viejos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado. Hermanos, aquí nosotros vemos cómo el profeta se identifica, y dice en el versículo 1, palabra de Jehová que fue a Joel, hijo de Petuel. Es así, hermanos, que ahora el profeta comienza a profetizar, y en el versículo 2, hermanos, ahora vemos nosotros cómo es que él pide atención a las palabras que está por decir. Por eso dice: oíd esto, viejos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Es aquí, hermanos, donde el profeta quiere dar a entender, o quiere dar a conocer algo muy importante a la nación. Y es que, hermanos, esa gravedad del asunto, de esa situación, exigía la atención total de todo el pueblo. No era algo que pasara por inadvertido por la nación. Era algo que tenían que poner suma atención.
poner el sentido, porque lo que estaba por decir era algo que Dios le había enviado a él y lo tenía que así presentar al pueblo. Por eso él dice: oíd esto, viejos, atiendan principales de la nación, y todos los demás también escuchen mis palabras. Porque el profeta, hermanos, estaba viviendo en un tiempo muy difícil también la nación. Por eso dice el versículo 4: lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado. Aquí, hermanos, nosotros vemos algo que estaba pasando en esos momentos. ¿Qué estaba pasando? Una terrible plaga de langostas estaba azotando a la nación. Una plaga de langostas. Y aquí en el versículo 4, hermanos, nos habla acerca de la oruga, de la langosta, también del pulgón y del revoltón. En otras versiones también llama saltamontes. Vemos nosotros aquí los 4 tipos de langosta que pertenecen a sus especies o también a sus diversas etapas de desarrollo. La oruga, después está la langosta, el pulgón y el revoltón. O sea, es que estaba muy fuerte la plaga en esa nación. Y es así, hermanos, como un hombre dice, y es, hermanos, hablando, dice que se estima que por las autoridades competentes, que en una ocasión hubo una plaga en Palestina, se encuentran, hermanos, en 1 metro cuadrado por suelo 65,000 a 75,000 huevos de langosta por cada metro cuadrado, ya que cada langosta llega, hermanos, a depositar 100 huevos. Y es así, hermanos, que esto se vuelve una plaga la cual es difícil de controlar. Y comienzan, hermanos, a comer toda hierba que hay, menos las amargas. Pero sí vamos a ver más adelante lo que hacían estos animales, y por el cual el profeta Joel les explica y les dice: hermanos, les dice que pongan suma atención, porque algo estaba aconteciendo y no era algo normal. De los versículos 5 al versículos 2, hermanos, nos habla acerca, hermanos, de que la destrucción que estaba pasando afectó a todos los niveles socioeconómicos. Dice el versículo 5: despertad borrachos y llorad. El versículo 8: llora tú como moza vestida de saco por el marido de su juventud. Y el versículo 11: confundíos labradores, aullad viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Es así, hermanos, que afectó a aquellos que estaban embriagándose. Dice: despertad borrachos y llorad. ¿Por qué? Porque bebéis vino a causa del mosto, porque os ha quitado de vuestra boca. Porque gente subió a mi tierra fuerte y sin número, sus dientes de león y sus muelas de león, dice el profeta. También dice el versículo 8 que esta terrible plaga azotó también a los sacerdotes. Por eso dice el versículo 8: llora tú como moza vestida de saco por el marido de su juventud. Pereció el presente y la libación de la casa de Jehová. Los sacerdotes, ministros de Jehová, hicieron luto. También ellos fueron, hermanos, afectados por esta plaga, debido a que se habían interrumpido el sacrificio continuo, que según dice la palabra del Señor en Éxodo 29, versículos 38 al 42, por la mañana y por la tarde tenía que hacerse el sacrificio y las libaciones con efá de harina. Y la Biblia dice que entonces, por la plaga de las langostas, se habían cesado y los sacrificios habían sido interrumpidos. Y es así también como también el profeta llama a los labradores. Y dice en el versículo 11: confundíos labradores, aullad viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Secóse la vid y pereció la higuera, el granado también, la palma y el manzano, secáronse todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres.
Hermanos, esa plaga era fatal para esa nación judía. Y por eso, hermanos, el profeta, lo que hace, hermanos, es algo muy importante. Versículo número 13, dice así la Biblia: ceñíos y lamentad, sacerdotes, aullad, ministros del altar, venid, dormid en sacos, ministros de mi Dios, porque quitado es de la casa de vuestro Dios el presente y la libación. Lo que hace el profeta, hermanos, es reconocer la soberana mano de nuestro Dios. Y dice en el versículo 15: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El profeta reconoce y hace entender al pueblo que ellos estaban pasando por un momento difícil, pero que era permitido por la mano soberana de nuestro Dios. Y entonces el profeta hace un llamado al arrepentimiento, porque, hermanos, Dios derrama su ira sobre la humanidad, pero, hermanos, es para traer bendición y así también traer exoneración para el pueblo de Dios. Porque, hermanos, el profeta decía, y por primera vez toca el tema central de su libro: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El día de Jehová se estaba acercando, y el profeta lo exclamaba y decían: arrepiéntanse. Esto es porque se acerca el día de Jehová. ¿Cuál es el día de Jehová? El día de Jehová, hermanos, son los juicios del Señor. Es, hermanos, cuando la ira del Todopoderoso se manifestara en plenitud, y el pueblo de Israel debería de arrepentirse, debería de volverse al Señor, porque esta plaga de langostas era solamente un preludio a lo que había de acontecer en aquel día grande y terrible, el día de Jehová. Por eso el profeta exclama y dice: ay del día. Pero él les dice: arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. Y así el profeta en el versículo 19 intercede ahora a él y dice: a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Como todo buen profeta y enviado de Jehová, intercede por su pueblo, intercede por la nación, y le duele ver la condición en que está aquel pueblo. Y recordando aquellos profetas como Jeremías, Daniel, también el siervo de Dios Nehemías, en fin, una lista tan amplia de que los profetas se acercaban ante el Señor y decían: Señor, ten misericordia, ten piedad. Joel no fue la excepción. Por eso, hermanos, dice aquí la Biblia que él intercede por la nación. Pero ahora vamos a ver, hermanos, para seguir comprendiendo este tema, en el capítulo 2, hermanos, en los versículos 1 hasta el versículo número 10, hermanos, nos habla acerca de la descripción que tiene el enemigo. Pero aquí, hermanos, es cuando la lectura ya nos lleva a algo más de unas langostas. Nos lleva a algo más y nos va adentrando a lo que el Señor nos quiere decir acerca de estos acontecimientos venideros. Si usted quiere leer los versículos 1 al 10, podrá observar cómo es ese enemigo. Y, hermanos, el profeta escribe y dice: tocad trompeta en Sión, en el versículo 1, y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Se dice que este toque de trompeta era diferente a lo que en versículos más adelante vamos a ver, sino que este toque de trompeta era por la guerra. Había una guerra que se iba a desarrollar, había una guerra que había de acontecer.
Y entonces él dice la Biblia: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba. Un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Se levanta un pueblo grande, un pueblo que es muy difícil de contar, porque dice el versículo 3: delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá de quien de él escape. Su parecer como parecer de caballos, y como gente de a caballo correrán. Y hermanos, tiene un versículo paralelo, y es, hermanos, al de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 10 al 21, acerca de la quinta trompeta. Dice: como un ejército se levantará fuerte, como dice aquí en el versículo 4 del capítulo 2 de Joel. Dice: su parecer como parecer de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, y así como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como fuerte pueblo aparejado para la batalla. Este versículo, hermanos, nos hace referencia a un momento importante. ¿A cuál? Recordemos nosotros. Primeramente, sabemos que la venida de Jesucristo está cerca. Eso será, hermanos, cuando Cristo venga por su iglesia. Recordemos nosotros que la iglesia será llevada a las bodas del Cordero. Los muertos resucitarán primero, dice San Pablo a los tesalonicenses. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, seremos transformados. Y así, hermanos, nos encontraremos con el Señor. Pero aquí en la tierra dice la Biblia que será quitado el que aún impide, y se manifestará el hijo de perdición, se manifestará el anticristo, se manifestará en todo su esplendor. Y así comenzarán la última semana, que está escrita como hermanos de las semanas del profeta Daniel. Y comenzarán los 7 años de tribulación y de grande tribulación. Y el anticristo, ustedes saben muy bien, hará amistad con el pueblo judío, pero romperá el pacto a la mitad de la semana, y así se levantará y volverá con su rostro contra el pueblo de Israel. Y entonces es el anticristo quien se encargará y de levantar a un pueblo grande, un pueblo en muchedumbre, un pueblo que estará en contra del pueblo de Israel. Hermanos, están las noticias en los últimos días, lo que está aconteciendo actualmente con el pueblo de Israel y sus enemigos alrededor. Como cohetes, misiles, hermanos, se están levantando contra el pueblo de Israel. Pero esto es poco, porque dice en el capítulo 2, hermanos, de Joel, cómo se levantará una multitud difícil de contar. Y dice la Biblia: como parecer de caballos, como gente de a caballo correrán, e irán entonces delante de él, temerán los pueblos, pondránse mustios todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirá a la muralla, y cada cual irá en sus caminos, y no torcerán sus sendas. Es pues al final de la grande tribulación cuando se levantará este pueblo grande en contra del pueblo elegido del Señor. Y ahora estas langostas que nos describe el profeta ya nos está hablando acerca de ejército, de gente, de personas, de militares que se han de levantar en contra del pueblo del Señor. Y es que después de esto vendrá el día del Señor, vendrá el día grande de los juicios del Señor. Pero antes tiene que acontecer lo que estamos por considerar. Hermanos, entonces vemos cómo Joel hace un llamado al arrepentimiento en vista, hermanos, a esta invasión que había de venir y a la llegada del día del Señor.
Por eso, hermanos, vemos nosotros que el profeta, hermanos, habla y dice que deben de tocar trompeta, debe de haber conversión y deben de pregonar ayuno. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo número 12 al versículo número 14. Dice así la Biblia: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto, y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras de él presente y libación para Jehová Dios vuestro? Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno y llamada congregación. El profeta, hermanos, les habla y les dice: debe de haber un arrepentimiento, una conversión, pero primeramente un arrepentimiento personal. Es un arrepentimiento, una conversión, hermanos, pero de cada uno. Por eso dice la Biblia: convertíos a mí con todo vuestro corazón, lacerad vuestro corazón y no nuestros vestidos. Un arrepentimiento genuino. Hermanos, el avivamiento comienza con la conversión. El avivamiento comienza con un volverse a Dios. Comienza el avivamiento con un arrepentimiento genuino de corazón, que de verdad la persona sienta una tristeza tan grande por el pecado que hay en él, que haya un dolor, como dice la Biblia. Es un dolor, una tristeza, pero no de muerte. Es así, hermanos, como el profeta dice: arrepiéntanse, pero personalmente. Hablamos del avivamiento que hubo allá en Nínive, cuando Jonás fue y predicó la palabra después de lo que había acontecido con el pez y todo. Fue y predicó a Nínive, y dice la Biblia que se salvaron las personas. Ahí hubo un avivamiento tan grande. ¿Por qué? Porque hubo conversión. Se arrepintieron. Hubo ese pesar por haberle fallado al Señor. Y es así como el avivamiento universal, hermanos, comienza cuando comienza el pueblo de Israel a observar cómo se levanta esas langostas, ese ejército tan grande contra ellos, y les dice: arrepiéntanse, pídanle perdón al Señor, porque dice la Biblia que es clemente y tardo para la ira y grande en misericordia. Bendito sea el Señor. Así es nuestro Dios, así de poderoso y bueno y amoroso es nuestro Dios. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Y ellos conocían muy bien que si se volvían al Señor, Él les perdonaría. Además, el siervo del Señor Joel les habla de un arrepentimiento, pero ahora un arrepentimiento nacional. Los versículos 15 al 17 dice: tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno y llamada congregación. Reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad los niños y los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Ahora el profeta llama y les dice, cada uno en su corazón: sí, pero ahora toda la nación, todos a una, reúnanse, júntense, santifiquen la reunión, júntense desde el más anciano hasta el más niño, conságrense, y allí entre la entrada y el altar, o también conocido como en el pórtico de Salomón, a un lado, lloren los sacerdotes, los ministros del Señor, lloren, laceren su corazón, pero todos unidos.
y hagan esta oración. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad. Y es así como la nación debería de juntarse, debería de estar allí en una. Y esto va a acontecer, ha de suceder cuando el pueblo de Israel esté pues siendo oprimido por esos millares de personas atacando. Es allí cuando se han de convertir al Señor. Es allí cuando han de rogar misericordia y decirle al Señor: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Perdona, Señor, porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está tu Dios? Algo similar sucedió a un hombre llamado Ezequías. Cuando el rey Sennacherib se levantó contra el pueblo de Israel y les decía: no te engañe tu Dios en el cual tú confías. Y fue así como este rey fue a la casa del Señor y suplicó misericordia. Bendito sea el Señor. Doblegó su alma, doblegó su corazón. Y es así como dijo el Señor: yo pelearé por ustedes y verán. Y dijo Ezequías: Señor, pues es que no han ofendido sino solamente a ti. Y entonces el Señor respondió. Miren lo que dicen los versículos números 18 y versículo 19. Y Jehová celará su tierra y perdonará a su pueblo. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan y mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las gentes. Son estos versículos los que hacen esta división. Son estos versículos, hermanos, donde nosotros podemos observar esa transición del arrepentimiento. Y ahora el Señor promete una restitución. Promete restituir, hermanos, a ellos, restaurarlos física, espiritual y también de forma como nación o nacional. El Señor les promete, hermanos, esta restauración. Podemos ver en los versículos 21 al 27 acerca de esta restauración física. Pero antes es necesario que comprendamos lo que dice el versículo 20. Lean conmigo y dice: y haré alejar de vosotros al del Aquilón, y echarélo con la tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas, terribles cosas. Pero el Señor les promete y les dice una cosa: haré de alejar de vosotros al del Aquilón, al del norte. El Aquilón es el norte. Y el Señor les dice: yo los haré alejarse. Las langostas regularmente o normalmente vienen del sur, de aquellos lugares áridos del África. Pero del norte, hermanos, aquí ya vemos que el profeta dice acerca de este ejército grande, y dice que el Señor los haría alejar de vosotros, el del Aquilón del norte. Cuando regularmente vemos en la Biblia que del norte se refiere a los enemigos del Señor. Muchos hermanos pueden ver acerca de los babilonios, de los también aquellos personas asirios, que también, hermanos, venían del norte y entraban por esa parte del pueblo. Y el Señor les dice: yo los haré alejar, yo los derrotaré. Y esto, hermanos, nos da más luz lo que dice Apocalipsis, capítulo número 19, versículos 10 al 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis, capítulo número 19, en los versículos 10 al 21. Dice la Escritura: y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Y él los regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea el Señor. Será pues en aquel tiempo, cuando los enemigos de Israel se levanten contra esa nación y se arrepientan y se conviertan, verán pues así como el Señor Jesucristo, el Mesías prometido, el Mesías crucificado, aparecerá en las nubes a lo que le llamamos la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. Todo ojo le verá. Vendrá así pues en un caballo blanco, dice la palabra del Señor, y será llamado Fiel y Verdadero. El Cristo, el Verbo de Dios, el Mesías, descenderá con sus ejércitos. Le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y con su boca aguda herirá a aquellas gentes y los regirá con vara de hierro. Y entonces él pisa el lagar del vino del furor de la ira. Y dice la palabra del Señor: y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos, versículo 19, congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Y es así como Cristo, el Todopoderoso, viene y derrota a esas personas que estaban contra el pueblo de Israel con la espada. Bendito sea el Señor, con su palabra. Y así pisó el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Es así, hermanos, como el Señor aleja a los enemigos del norte que se hayan levantado contra el pueblo de Israel. Y es allí, hermanos, como dice Zacarías, y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Es allí, hermanos, cuando el pueblo de Israel reconocerá a Jesucristo como el Mesías, Salvador. Bendito sea el Señor. Y es allí, hermanos, en ese reconocimiento, cuando, hermanos, el Señor les dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová ha de hacer grandes cosas. Bendito sea el Señor. Y es ahí donde el Señor él restituye lo que había pasado con este pueblo de Israel. Dicen los versículos 23 en adelante: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía como al principio. Y dice que él restituirá los años que como la oruga, la langosta y el pulgón y el revoltón
mi grande ejército que envié contra vosotros, y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo así avergonzados. Y dice la Biblia, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Aleluya. Dice la Biblia que entonces conocerán que en medio de Israel estoy yo, dice el Señor. La misma presencia del Señor, el Mesías haciendo ese reinado que le había prometido hasta al rey David, de ese reino sempiterno, y que ese cetro no sería quitado de la casa de Judá. Y es así que Cristo vino a morir, murió, resucitó, ascendió, prometió volver. Y es así, hermanos, como Él volvería, pero ahora, hermanos, a redimir al pueblo de Israel. Y es ahí donde le reconocerán. Dice la Sagrada Escritura, Romanos, epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 11. Versículos 26, 25 y 26. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos. Versículo 27. Cuando quitare sus pecados, bendito sea el Señor. Y es allí, hermanos, como dice el apóstol Pablo, que entonces, hermanos, vendrá hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Recordemos que este avivamiento universal, la iglesia no estará presente, porque, hermanos, la iglesia estará con el Señor. Aquí, hermanos, tomará parte el pueblo de Israel, cuando ellos serán vueltos al Señor, cuando ellos reconocerán a Jesucristo el Mesías, como dice la Biblia, y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Y es allí, hermanos, como lo que dice la Biblia en los versículos 28 y 29. Dice así la Escritura, lean conmigo por favor. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Bendito sea el Señor. Y ahora, hermanos, viene esa renovación espiritual, donde ahora el Señor dice, y será que después de esto, y será que en los postreros tiempos, y será que en los últimos días sucederá algo muy maravilloso. Dice el Señor, derramaré mi espíritu. Un derramamiento del espíritu habrá en aquel momento, en aquel tiempo, cuando el Señor dé de su Espíritu Santo a esa nación convertida, a esa nación arrepentida. El Señor derramará de su Espíritu Santo, como decía el apóstol Pedro, porque esta promesa es para todos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ya hubo un avivamiento muy hermoso en Hechos capítulo 2. Nosotros encontramos, hermanos, un avivamiento precioso cuando el Señor derrama de su Espíritu Santo y les dijo,
vayan, asiéntense en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Pero también dice que serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así sucedió. Hechos capítulo 2 vemos nosotros cómo un gran estruendo sucedió y llenó a los que estaban allí reunidos. Y entonces de allí salió la predicación a todas las naciones. Comenzaron en Jerusalén, fueron a Judea, Dios usando a los hombres, a los apóstoles, fueron a Samaria y así se expandieron y predicaron el evangelio. ¿Por qué? Por este derramamiento del Espíritu Santo. Pero también en aquel tiempo, hermanos, así como nació el evangelio y los primeros predicadores y evangelizadores fueron los judíos, en aquel tiempo sucederá también así. Será el pueblo judío quien se levantará lleno del poder del Espíritu Santo y que ya fue derramado en ellos, como dijo un teólogo, no a gotas, sino en abundancia, llenos del Espíritu Santo. Y aquí nos habla, hermanos, de estas tres cosas: profetizarán los hijos, los viejos soñarán sueños y los mancebos verán visiones. Nos habla, hermanos, acerca de esas tres formas en las cuales el Señor hablaba a su pueblo. ¿Sí? Cuando dice la Biblia que soñarán sueños, verán visiones, y también dice la Biblia profetizarán. Profetizar de sueños y visiones es, hermanos, lo que el Señor hará en aquel tiempo. Algo similar, hermanos, como lo dice Apocalipsis, que sucederá, hermanos, con los dos testigos. Algo similar, hermanos, pasará aquí, que saldrá este pueblo lleno del poder del Espíritu Santo a predicar el evangelio, a predicar a Jesucristo, a predicar al Salvador, a predicar el libertador. Y como dice Pablo, saldrá el Israel salvado, libertado por el Señor, predicando arrepentimiento, conversión, hermanos, porque el Espíritu había sido derramado en abundancia sobre ellos. Porque todo esto sucederá, hermanos, cuando ya el Mesías esté presente, después de esa invasión. Después de esa liberación de Israel del ejército del norte, vendrá este derramamiento del Espíritu Santo del Señor. Y es así, hermanos, como dice el versículo 32. Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Bendito sea el Señor. Y ahí será que cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo, porque habrá salvación, porque el Mesías vendrá aquí a poner, hermanos, a poner su reinado, el reinado del Señor, del Mesías, y habrá salvación. Habrá pues allí, hermanos, quien les perdone, quien les liberte, y así será como estos hombres, este pueblo del Señor elegido, lleno del Espíritu Santo, saldrá y predicará el evangelio, llenos del Espíritu y del poder de nuestro Dios. Sin embargo, hermanos, nosotros debemos de comprender una cosa, iglesia del Señor, persona que nos escucha. Debemos de tener en cuenta de cómo debemos nosotros escapar, pues, de la ira que vendrá. ¿Cómo vemos nosotros que el tiempo se acerca, que el tiempo del fin está próximo? Nosotros debemos de comprender, pues, y saber ciertísimamente, como dijo Pedro, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces esas personas fueron compungidas de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Y ahora, hermanos, ¿cómo huir de la ira que vendrá? Pues a invocar el nombre del Señor, como dice el profeta. Aquel que invoca el nombre del Señor, este será salvo. Aleluya. Bendito sea el Señor. El avivamiento universal es pues ese periodo de renovación que habrá en el pueblo de Israel. Hermanos, al término de la grande tribulación, después de la vuelta de nuestro Señor Jesucristo, oh iglesia, oh pueblo del Señor, hoy también estamos viviendo un avivamiento. Cada uno debe de estar avivado. Cada uno debe de estar despierto, listo, dispuesto a predicar el evangelio. Los judíos lo harán en su tiempo, lo harán en su momento cuando acepten al Mesías. Pero usted, hermano, usted está avivado. Ya usted también, ya hay una conversión total al Señor. Recordemos que estamos viviendo las dos últimas etapas de la iglesia. Está el tiempo de la apostasía y el tiempo del avivamiento. Un avivamiento antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos con tristeza que hay iglesias apáticas, frías, que han perdido la piedad y han perdido el celo espiritual. Es tiempo de que se conviertan al Señor. Es tiempo de volverse al Señor. Y como dijo el profeta, es lento, grande en misericordia. Y así pues habrá una iglesia avivada antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para que usted, iglesia, no esté en el día del Señor. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza y que el Señor edifique nuestras vidas continuamente con su palabra. Bendito Dios y buen Padre celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estamos delante de tu presencia. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas, Señor, a comprender cada día más los tiempos en los que estamos nosotros viviendo. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Que cuando esto acontezca, el avivamiento universal, tu iglesia esté contigo morando. Aleluya. No esperar. Señor, ayúdanos. Toma nuestra vida en tus manos, que podamos huir de la ira venidera, Señor. Esto es solamente principio de dolores. Señor, el avivamiento universal ha de acontecer, pero está guardado solamente a este pueblo. Pero hoy por hoy también debe de haber una iglesia avivada, una iglesia despierta que esté dispuesta a predicar tu palabra con los dones, con los talentos, con los ministerios que da tu Espíritu Santo, que ha sido derramado a cada uno de nosotros. Pero si alguno aún no está avivado, no está despierto, pueda, Señor, convertirse, así como el pueblo de Israel lo hará con todo el corazón, con todo el alma, y puedas tú perdonar el pecado. Señor, en tus manos estamos, Dios. Ayúdanos a entender y a comprender más tu santa voluntad. Creyendo nos escuchas, te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.